Buenas noches, licenciado. Perdón, Darly, ¿usted logró trasladarles a sus compañeros la información que le mandé? Bueno, compañeritos, ¿estamos listos? Ya, ¿verdad? No sé si tuvieron la oportunidad de leer el material, que yo creo que ya se podía leer mejor que el otro. No sé cómo estamos al respecto. ¿Alguien me puede decir? Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Creo que no, ¿verdad? Bueno, ¿me escucha alguno? Buenas noches. Buenas noches, ¿sí se escucha? ¿Sí la escucho, licenciado? Muy bien, gracias. No te problema sonido a esto. Bueno, entonces mi pregunta era si ustedes ya habían tenido oportunidad de leer los documentos, el material que les envié. Por mi parte, licenciado, no le he dado lectura. Sí, también nos trasladaron, porque se miraba como muy chiquito, pero nos trasladaron otro link donde ahí se encuentra de mejor manera. Aunque también ayuda de que están los contratos que, al menos el que ya nos explicó el día de ayer, ¿verdad? El de leasing, el de factory. Ajá. Entonces, sí, yo les preguntaba, porque como son tantos estos, yo quisiera ver que le diéramos un paso un poquito más acelerado a esto. La idea era que pudiéramos tener como le dijera yo, mayor agilidad en esto, ¿verdad? Porque la verdad que los contratos estos se explican bastante por sí mismos y por la naturaleza que tienen. Más bien me hubiera gustado tener la oportunidad de que discutiéramos cada uno, pero de una perspectiva de que ustedes lo hubiesen leído y de esa manera tener más posibilidad de no ser repetitivos, sino de buscar lo que a ustedes en algún momento les pudiera causar alguna duda o confusión. No sé si quedamos en esa línea, pero hablando ya de los contratos propiamente, a mí me gustaría que, digamos, así como fue la exposición de cada uno de ustedes, tuviésemos la oportunidad pues de poderlo discutir, tal así como la compañerita que también presentó el tema del contrato de factoring, ¿verdad? Que sí lo tenía bastante claro. Entonces, para no estar entrando un poquito a la redundancia, ¿verdad? Quería aprovechar más la posibilidad de que ustedes tuvieran algunos planteamientos. Porque tal y como yo les explicaba en principio, el tema de
de los contratos atípicos, simplemente pues se diferenciaban de los contratos que están regulados en la ley, porque precisamente estos no están identificados como tales, como la compraventa, el arrendamiento, etcétera. Entonces, en ese contexto era que estábamos buscando nosotros que estos contratos pues, los viéramos de una forma un poquito más rápida, puesto que, como les decía a ustedes, no solo en el caso de la ley, ahí sí tenemos nosotros forma de tener certeza de cuál es su contexto. Les mencionaba que estos contratos pueden ser puros o mixtos, en cuanto a la posibilidad de que algunos de ellos pueden combinarse, porque pueden haber varias actividades al mismo tiempo. Y siempre y cuando no contravengan el orden público y tengan un contexto, digamos, que pueda tácitamente, digamos, entrar en un principio tanto de legalidad como dentro de los mismos principios que están establecidos, de lo que hablábamos, de los principios de la buena fe, la palabra dada, la verdad sabida. Todos esos son los elementos, diríamos, que se van a dar dentro de la actividad, digamos, que mercantil de los contratos atípicos. Es un poco parecido a algunas costumbres que se hacen, digamos, en algunos países de Europa por tradición. Yo no sé si ustedes han oído hablar que el mundo de los diamantes es una actividad que está relativamente, digamos que a cargo de los joyeros israelíes. Resulta que ahí se manejan millones de dólares en transacciones de diamantes, y cualquiera pensaría que tienen que estar sujetos a formalidades contractuales muy específicas, pero resulta que allá, tal y como se ven los principios estos de la verdad sabida y la palabra dada, allá hay una palabra que se usa, que es hebrea, que es masa, que es la palabra. En el momento en que los comerciantes se ponen de acuerdo en el precio, tiempo de entrega y demás aspectos relacionados con la transacción de diamantes, ellos suelen darse la mano y dicen estas palabras, dicen masa. Eso significa que es algo que ya no puede quebrantarse y que no puede modificarse. Entonces, allí sí encontramos nosotros los elementos clásicos de la palabra, ¿verdad? De la palabra dada. Ahora, pues, en nuestras culturas, en que hay muchos cambios de las partes para discutir, digamos, ventajas o desventajas de un negocio, o que ya habiéndose celebrado, muchas veces las personas retroceden cuando ya supuestamente se da por hecho algo, pues vemos nosotros que son culturas totalmente diferentes. Es como el caso de algunas personas, como ustedes pueden verlo en estos temas de la buena fe y de la palabra dada, que un amigo les pide un dinero prestado y por la confianza no formalizan ni con un cheque, ni con un pagaré, ni con una letra, ni nada, porque se supone que en la confianza se está dando el dinero. Pero resulta que en el momento en que la persona está pidiendo este dinero de alguna emergencia familiar, etcétera, en su fuero interno tiene el convencimiento de que sí va a devolver el dinero. Y la persona que se lo entrega, en primer lugar, deseando que el otro solucione su problema, también pensando que así como se lo dio de buena fe, la otra persona se lo va a devolver de buena fe. Pero ya en el camino las circunstancias cambian. Dicen muchas veces que las personas cambian, pero lo que cambian son las circunstancias y el tiempo. Entonces resulta que el que tenía el fiel convencimiento de devolver el dinero después, pues hasta
posiblemente hasta busca la forma de discutirse, de distanciarse de la otra parte para no pagarle, ¿verdad? Entonces ya vemos nosotros pues que la palabra dada es un poco relativa, de tal razón que muchas veces en el derecho hay tanto mecanismo para garantizarse esos escenarios en los cuales una persona pueda, digamos, quebrantar lo que en principio pudo haber manifestado que iba a hacer, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo a raíz de las cuestiones de hecho se tienen que buscar acciones de derecho que puedan resguardar los intereses de las personas. Entonces la celebración de contratos, aunque no revistan, digamos, características formales que tienen los contratos típicos, obviamente van a tener algunas disposiciones que van diríamos, a sujetar a las partes a ciertas, digamos, tal vez hablando de o condiciones o de requisitos o de medios de cómo se puede resolver el instrumento en momentos en que pueda surgir alguna discordia, ¿verdad? Entonces, de esa razón, vamos a encontrar nosotros que siempre, pues, por muy informal, por muy atípico, por todo lo que ustedes quieran, siempre se va a tener que buscar el resguardo para garantizar los derechos de las partes, porque muchas veces entre más escueto es algo, que lo ideal sería que solo fuera una manifestación de voluntad bien establecida, pues normalmente se tienen que crear mecanismos de defensa y de garantía de las partes para el cumplimiento de lo que haya sido pactado. Entonces, cuando encontramos la diferencia entre los formales que sí establecen, digamos, normas específicas para la celebración de cada uno de los contratos típicos, pues en alguna forma se pueden tomar algunas disposiciones que sean, digamos, relacionadas con la capacidad de contratación que puedan tener las partes, ciertas circunstancias en las que pueda ser viable o no viable la continuidad de un contrato, cuánto va a ser el plazo, o si no se va a estipular ningún plazo, o si, por ejemplo, en el caso de un contrato de participación, se puede establecer que se puede rescindir en cualquier momento, o cuando las circunstancias a las partes ya no les convenga continuarlo, sin necesidad de que se tengan que hacer mayores declaraciones. Entonces, en eso estriba precisamente el hecho de que pueda uno incorporar cualquier tipo de disposición legal y de acuerdo de las partes para darle forma a cada uno de los contratos, tomando en cuenta específicamente que cada uno de estos atípicos va a tener su nombre en función de lo que se desea celebrar, así como les decía a ustedes que el joint venture van a ser dos empresas que sin necesidad de fundirse o sin necesidad de que haya, digamos, condiciones que los constriñan propiamente, van a lograr objetivos comunes para cada uno, aunque sean diferentes, o beneficios, pero sin que se inmiscuya la actividad de una empresa con la otra o de un comerciante con otro comerciante. Es decir, eso va a ser precisamente la esencia de ese tipo de contrato, ¿verdad? No sé si les queda duda de este punto, porque realmente todos los contratos van a revestir esas mismas condiciones. Ninguno. Licenciado, y por ejemplo, no con ese contrato, pero por ejemplo cuando hay empresas que hacen este servicio de logística, ahí podríamos decir que está ese contrato de asistencia administrativa, ¿no? Perdón, fíjese que no le escuché exactamente lo que me dijo, que fue un poquito con eco su voz, pero dígame. Sí, no tenga pena. No sé si ahí me logra escuchar. ¿Licenciado? Sí, le escucho. Gracias. Le preguntaba si estas empresas que dan
logística a otras empresas, Sí. ¿estaríamos hablando, por ejemplo, del contrato de asistencia administrativa o es otro contrato? Sí, mire, la asistencia administrativa puede suceder que se refiera al hecho de que una empresa faculte a la otra para que pueda llevar el negocio de una forma, ¿verdad? Que es muy diferente a un tema de logística, porque la logística, entendiéndola como la transferencia de bienes o de servicios de una forma muy específica, como fuera transporte, etcétera, van a estar justipreciados y van a estar, digamos, identificados en cada acto. Vamos a suponer que usted dice, bueno, vamos a hablar de un contrato administrativo en el cual se va a prestar, digamos, a una empresa todo el apoyo de cobranza, de contabilidad, de, digamos, de servicios externos, etcétera. Entonces, pues todos y cada una de estas condiciones van a ser pactadas en un contrato, pero es independiente de cuánto más o cuánto menos esfuerzo pudiera tener el que va a llevar a cabo la función de la administración, porque desgraciadamente hay un principio que se dice en materia de administración, que generalmente los vendedores son premiados de los éxitos de la empresa, pero que la administración generalmente se considera un costo nada más. Pues es una cuestión equivocada, ¿verdad? Porque todo el éxito de un buen equipo de trabajo va a depender de que la administración sea consistente, ¿verdad? Tanto para cobrar como para comprar, como para custodiar, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado pues a la parte, digamos, que no trasciende nada más que para los efectos del control interno de una empresa, pero que, como les digo, normalmente siempre existe esa rivalidad entre quien hace la administración y quien vende. Pues unos dicen, yo soy el que trae el dinero a la empresa, pero el otro dice, sí, pero yo soy el que ve que esto rinda y que esto esté administrado y que no se pierda, etcétera, ¿verdad? Cada quien va a tener sus argumentos. Pero regresando al tema que decía usted, pues son dos campos totalmente diferentes. La logística va a tener una razón de ser porque van a estar, digamos, determinadas a través de remisiones, partidas, traslados, entregas, cuantificables cada una. Y en ese sentido, pues así van a ser las obligaciones del empresa. Y, ¿sí? O sea que, por ejemplo, ahora está de moda, ¿verdad? Esas empresas que contratan siempre, o sea, contratan sí, para otra empresa. Ahí sería sí, entonces este contrato de asistencia administrativa. Sí, mire, ahora se hace en muchas actividades este tipo de contratos que les llaman también outsourcing en algunos lugares. Por ejemplo, no sé si a ustedes le ha llamado la atención cuando van a un banco como el Banco Industrial y que las personas que hacen el mantenimiento, la limpieza y todo, no son personal del banco, sino que son contratados con otra empresa que es la que celebró el contrato de outsourcing con el banco para encargarse de todo ese tipo de servicios propiamente. Puede suceder también que adentro haya otro servicio como el de informática que puede llevarlo otra empresa o la misma que se encarga de tener el mantenimiento del banco pueda también proporcionar el servicio de informática y de administración de sistemas, por decir algo. Pueden combinarse ahí donde vemos posiblemente un contrato mixto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que en el caso del outsourcing, ¿cuál es la estrategia? Normalmente que este personal no sea directamente contratado por el banco por varios factores. Algunos quieren decir que no se coaliguen los empleados y puedan formar sindicatos, que digamos en el caso del banco le está pagando a la otra la empresa, la otra va a ver cómo se quitan los pasivos laborales,
como puede ser contratos de corto plazo con la gente o trasladarlos de una empresa para otra para no acumular, digamos, pasivos. Es decir, esas ya son cuestiones que van a estar en el ámbito de la actividad que cada comerciante quiera llevar a cabo. Como el famoso caso, pues ahora yo no sé si ustedes se dan cuenta de que muchas empresas, para eludir el término trabajador como corresponde, utilizan el término colaborador, ¿verdad? Pero ese en el Código de Trabajo no existe, porque realmente la definición de trabajador es todo aquel que vende su fuerza psíquico-evolutiva a un patrón a cambio de una remuneración, ¿verdad? Eso diríamos en términos del derecho de trabajo. Pero ahora todo el mundo le dicen colaboradores, como que es una forma de eludir el término trabajador. Y esta forma de eludir, pues muchas veces va causando el efecto de que no existe relación laboral entre los que están prestando los servicios y quienes los están contratando, ¿verdad? Entonces, sí hay una situación en materia contractual, como le digo, en la cual pues estas formas, estas modalidades, muchas veces podrán estar en discusión de la parte relacionada con el recurso humano. No así de los comerciantes, que ellos sí se van a entender, ¿verdad? En cuanto yo le pago porque mantenga limpio el banco a la empresa esta, no me importa cuánta gente ponga, cuánto les pague, en qué forma los trata administrativamente, pero yo me quito la molestia de que mi empresa o mi banco como recurso humano no tenga que lidiar con ese tipo de problemas, ¿verdad? Cada uno de estos contratos precisamente está buscando quitarse problemas, facilitarse la actividad mercantil. Eso es lo que esencialmente se va a dar, ¿verdad? No sé si le contesto con eso. Sí, licenciado, gracias. Sí. Bueno, entonces el último contrato que vimos la última vez, ¿cuál fue? ¿Se recuerdan? Nos habló bastante del contrato de leasing, ¿verdad? Sí, el contrato de leasing, que vimos que habían varias modalidades, ¿verdad? Que hablamos del financiero, etcétera. Entonces, el siguiente contrato que teníamos después del leasing, creo que era el de... Vamos a ver. Es el de factoring, ¿verdad? Ese es el que nos toca. Básicamente, el contrato de factoring va a ser aquel mediante el cual, digamos, no, perdón, ese sí ya lo hablamos, que es el de cuando se compra toda la documentación para que otra persona se encargue de cobro, ¿verdad? Otra entidad, otro comerciante se encargue del cobro a un precio, digamos, en el cual, digamos, va a tener un beneficio, y que hablamos que asumía los riesgos de que esos títulos o los documentos que se hayan negociado, pues el riesgo de cobrarlos o no, ¿verdad? Ahí va a estar precisamente su beneficio económico. En la medida que cobre más, pues definitivamente vale la pena la inversión de comprar esto a descuento. Hay una modalidad que precisamente se hace en el factoring y que, digamos, es una condición muy común, y es que las empresas no vendan facturas comerciales propiamente, sino que vendan facturas de las que ustedes no sé si las conocen, que son las facturas cambiarias. ¿Alguien conoce cómo son las facturas cambiarias? ¿No? ¿Alguno ha tenido contacto con las facturas cambiarias en sus actividades? Ninguno. Ok. En el caso de las facturas cambiarias, son prácticamente títulos de crédito que revisten las características de la factura en cuanto a los bienes que se despachan, etcétera, pero establecen plazos para la cancelación. Se dan las condiciones como la letra de cambio, que tiene que haber aceptación, tiene que haber también protesto,
por falta de pago o por falta de aceptación del documento. Esto lo encuentran ustedes, pues ya creo que eso lo recibieron ustedes en Mercantil 2. Ahí es donde creo que vieron ustedes la factura cambiaria, ¿o no? Correcto. Sí. Bueno, entonces quiere decir que la factura cambiaria va a ser un título de crédito que va a poder ser negociado a través de esta figura del contrato de factoring, en el cual pues precisamente quien se va a constituir posteriormente en el tenedor de los instrumentos va a poder ejecutarlos, siempre y cuando, como les comentaba en días pasados, tienen que darse ciertas condiciones. La primera es como lo que les manifesté con las tarjetas de crédito, que muchas veces uno hace un contrato de adhesión, pero que el tal contrato de adhesión muchas veces no se incorpora como parte del derecho literal y autónomo que tenga, digamos, el cobro de la cuenta, sino que simplemente y que en el mismo pudiera hacerse constar de que la persona renuncia al fuero de su domicilio y que el acreedor podrá negociar libremente el instrumento sin necesidad de aviso, ¿verdad? Y que esto lo entiende el comprador. Si esa condición no aparece de ninguna manera, por eso les decía yo que en algún momento puede darse la ineficacia de que un cobro de una tarjeta de crédito, o en este caso, que la factura cambiaria no tenga exactamente la condición de que pueda ser cobrado simplemente por endoso, por cobro judicial o sin necesidad de aviso. Todas estas cuestiones van a dar precisamente lugar a que se puedan imponer obstáculos a la acción ejecutiva en contra de la persona. ¿Hay alguien que me quiere hablar? ¿No? Aquí tenía un mensajito. ¿No hay ninguno? Entonces, como ven ustedes, pues todos los documentos que van a ser negociables deben de cumplir también con ciertos requisitos para que el comprador pueda tener la mayor certeza de poder recuperar el dinero. Porque si bien es cierto, los están comprando en una forma, digamos, digamos, no nominales, sino que a un valor, diríamos, de mercado o de la naturaleza de los instrumentos del tipo de cartera de clientes, pues va a tener un beneficio económico. A mayores niveles de riesgo de cobro, va a ser menor el precio del título o de los documentos que se estén negociando. A mayor certeza de cobro, digamos, la solvencia, la estabilidad, el buen crédito que tenga, digamos, el sujeto de la obligación, en esa misma medida, pues van a ir posiblemente decreciendo el riesgo, y que el comprador en el contrato no vaya a tener mayor incidencia y que tenga por ciertas y posibles el cobro de las cuentas y el beneficio financiero que reviste de todo esto. Porque les decía, si existen niveles de riesgo en la medida precisamente que los que están como obligados no tengan exactamente la certeza de que se puedan traducir en un cobro efectivo en su momento del vencimiento del plazo o de la condición en que deba de ejecutarse el pago, ¿no? ¿Estamos en esta parte? ¿Sí? Esto solo lo pasamos así porque habíamos hablado del tema del factoring. Hay unas cuestiones también que en este contrato pues va a ser diferente en materia del contrato de descuento,
porque en el contrato de descuento pues sí se establecen algunas condiciones diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Alguien me quería hablar? ¿No? ¿No hay ninguno? ¿Ninguno está siguiendo el texto, mis compañeros? ¿No? Sí, licenciado, la lectura del texto que envió. ¿Mande? Sí, si seguimos la lectura del texto que envió. Sí, si ustedes ya lo leyeron, han venido analizándolo, o quieren ustedes que le entremos uno por uno con todos los pormenores, porque sí se nos va a apretar el tiempo. Y todavía tenemos algunas otras cositas que ver. Por eso les decía yo que para mí era muy importante que tuvieran ustedes a la vista el documento. Me costó un poquito localizarlo en cuanto, digamos, que les pudiera quedar con cierta claridad, porque la verdad que sí estaba un poco feo por el tiempo que tiene ese documento de estar prácticamente aquí a la vera, ¿verdad?, de los textos que por aquí estábamos manejando. Entonces, en el libro del doctor Villegas Lara, creo yo que aquí no entra tanto al tema de los contratos en los dispersos que se pueden dar, sino que más bien pues entramos a ver, digamos, como en el caso de los seguros, pues que lo vamos a ver en la próxima clase, pues todas las características que tienen y todas las causalidades, la responsabilidad del asegurador, las obligaciones del asegurado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cómo también aquí se van a dar ciertas combinaciones en el tipo de, ¿cómo se llama?, de seguro. Vamos a ver las modalidades, por ejemplo, cuando se habla de seguro de automóvil, es un seguro ganadero y las coberturas que cada uno se tenga, o los seguros de personas, en las cuales vamos a ver seguros de vida, vamos a ver seguros médicos, en fin, todas las clases de ¿cómo se llama?, de materias que conoce ese tipo de seguros. Entonces, esa es la parte, diríamos, más que todo en la que se centra mucho de la actividad de ¿cómo se llama?, del libro. Y como les decía, me adelanté un poquito de los contratos estos de leasing que están en la parte final del libro, y en la cual pues se explica muchísimo el tema de los diferentes tipos de contratos, pero no todos los que nosotros estamos viendo en este otro material que les di. Y por otro lado, ya en la parte final vamos a tener también un poquito de lo que es el derecho marítimo y el comercio, digamos, que va incluido, que es la materia que nos interesa en la parte final. Y creo que todo esto va a ser lo que vamos a tomar en cuenta para los efectos del examen final. Creo, haciendo comentario a propósito de los exámenes, que casi la mayoría están bastante bien. Pues algunas excepciones habrán, pero bueno, eso no es el punto. Creo que la mayoría de ustedes están en una buena posibilidad, pues, de culminar y de cerrar, si se esfuerzan, su cierre de pensum de la mejor manera, ¿verdad? Sí había algunos casitos ahí de algunos compañeros que no expusieron y lamentablemente pues se perdieron esos puntos, ¿verdad? Que realmente podrían haberles levantado sus posibilidades, pero en términos generales creo que casi todos están dentro de una media razonable que les permita lidiar con un examen de fin de año de una forma pues, relativamente cómoda, y que esperamos pues que todos ustedes logren culminar este 10º semestre
cerrando todos sus cursos que tienen, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar del contrato de, vamos a ver, por acá tenemos el de franquicia. El contrato de franquicia esencialmente se va a dar normalmente entre un franquiciante, ¿verdad? Que es el titular de una determinada actividad, y el otro que es el franquiciado, que es el que va a llevar a cabo las actividades estas de este contrato. El típico caso de la franquicia se va a dar precisamente, ustedes lo tienen a la vista, tantas cadenas de alimentos de comida rápida, por decir algo, ya sea que McDonald's tiene, digamos, toda una estructura administrativa, de procedimientos, de manejo de alimentos, del equipo que debe utilizarse en el proceso, la forma en que trabajan los empleados, los uniformes, los logos, la presentación de cada una de las empresas, digamos que, o los restaurantes, diríamos, que se dedican a esa actividad, el modelo de publicidad y precisamente hasta los precios. De tal razón, pues, que este contrato contiene una serie de condiciones y, de hecho, digamos, hay adicionalmente al contrato como tal, que consiste en que un franquiciante tiene el conocimiento de una determinada fórmula de negocios, le va a vender a otro el uso de todo ese tipo digamos, de características relativas a ese negocio, a cambio de un derecho que va a ser pagado en función del plazo y de los aspectos financieros que reviste, digamos, un negocio de estos. De tal forma que no vamos a encontrar un McDonald's que, por decir algo, no va a tener el tipo de mobiliario en el que se atiende a las personas, digamos, los uniformes, el aspecto publicitario externo, el color de la pintura, el equipo que se utiliza y, de hecho, la exclusividad que se va a dar también en cuanto a la forma de entregar las materias primas o los insumos que van a ser realizados en función de esa franquicia. Y aquí también va a veces incluido otro contrato que va metido dentro de la franquicia. Por eso este sí es un mixto clásico en el cual, aparte de todo, van a haber condiciones, digamos, ya sea de administración de personal o de transporte, de seguro, y de condiciones muy específicas que hagan que en ningún momento se pierda la identidad de cada uno de los negocios. De hecho, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de andar en otros países, y antiguamente, pues, en la actividad financiera se tenía un referente que le decíamos el hamburguesímetro, ¿verdad? Pero en términos financieros significaba que el precio de una hamburguesa, digamos un cuarto de libra, iba a tener un precio al tipo de cambio con los dólares de dólar, o como se vende en Estados Unidos, y entonces establecía uno que según el precio que tuviera en cada país iban a estarse dando presupuestos como de la inflación o de la volatilidad del tipo de cambio que se estuviese manejando. De tal manera que cuando ustedes dicen, bueno, aquí en Guatemala un Big Mac creo que vale como, no sé si 38, 39 quetzales, digamos, el menú, vienen ustedes, llegan a El Salvador y van a encontrar, ahora que está en dólares ahí, que digamos que esté a $4.50, ¿verdad? Por decir algo. Entonces usted hace una relación de $4.50 en función de cuánto está costando aquí y dice, bueno, más o menos está en relación al tipo de cambio.
pero si ustedes van a algún lugar donde no se tiene exactamente este tipo de estabilidad como la moneda de Guatemala, se va a encontrar con variaciones muy sustanciales en los precios. Y precisamente lo que sí es cierto es que, digamos, todos estos negocios de comida rápida como Taco Bell, como McDonald's, Wendy's, Burger King, Pizza Hut, cada uno de estos son franquicias que compran las personas en lo individual, y algunas otras pues que compran varias franquicias según la cantidad de negocios que quieran tener y que les signifique beneficio. Digamos, una señora que inició aquí en Guatemala las franquicias con McDonald's, fue una señora que se llama Yolanda Cofiño. Esta señora pues básicamente compró, inició, se dice, aunque hay algunas discusiones, que fue la que impulsó uno de los aportes, la famosa cajita feliz. Era en el presupuesto de que los niños no podían comerse el tamaño de las hamburguesas de aquel tiempo, que ahora pues son divertidas, son pequeñitas, pero en aquel tiempo pues comprarle una hamburguesa a un niño generalmente iba a ser para que tiraran más de la mitad o algo por el estilo. Entonces ella pensó en hacer una hamburguesa pequeña con juguetitos que entretuvieran a los niños y que tuvieran digamos la oportunidad los padres de platicar por lo menos en lo que se comían una hamburguesa. Ahora pues realmente esto ha variado de tal manera que digamos un cuarto de libras o un Big Mac pues casi son cosas muy pequeñas que relativamente nadie las deja, a diferencia de comerse digamos un Big Mac en Estados Unidos, que ahí sí, la verdad que sí cuesta comerse un Big Mac porque son bastante grandes, pero también los precios son más altos también. Entonces, ¿por qué? Porque el costo en Estados Unidos del pago de salario de los empleados va a ser superior que los que se dan, digamos, en estas economías emergentes, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Entonces, allá, eso sí, la misma recesión, lo que hablábamos la vez pasada del valor del dinero y todo, ha hecho que incluso los hábitos de consumo de comidas rápidas pues vayan teniendo hasta disminución, de tal cuenta que este año han quebrado varias empresas de comida rápida en los Estados Unidos, que no se han podido adaptar precisamente a la crisis económica y no han podido mantener el staff y el overhead y todo lo que corresponde, digamos, a la organización de sus empresas. Entonces esto se vuelve un costo bien difícil. Pues entonces, según el material que tenemos, dice que la franquicia consiste en aprovechar la experiencia de una empresa ya posicionada que ha conseguido una ventaja competitiva destacada y un gran reconocimiento en el mercado. Dicha ventaja puede consistir en una marca de prestigio, productos o métodos patentados o simplemente un profundo conocimiento del negocio que le hace conocedor de la fórmula de obtener beneficios. Esto estamos hablando pues precisamente en las diferentes modalidades en que se puede dar una franquicia, porque también hay otros ámbitos donde las franquicias también tienen sus efectos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído hablar de las empresas de auditoría aquí en Guatemala. Digamos que les menciono una empresa internacional como la KPMG, que es Klein, Pitt, Marwick, Gordeler. Entonces, esta es una empresa internacional de auditoría que, digamos, a través de franquicias, los negocios que están, digamos, manejados en los países de origen, vamos a suponer que esta Pitt Marwick tiene a su cargo la auditoría de las gasolineras Texaco, o qué sé yo, de algunas empresas de manejo o de ventas de vehículos o de motocicletas, etcétera. Entonces vienen ellos y le venden su franquicia para que sean representados por el prestigio que tienen
a una empresa de auditores aquí en Guatemala, que son prácticamente los franquiciados. Entonces a ellos les encomiendan el hecho de auditar las mismas empresas que ellos tienen prácticamente en su cartera de negocios en el país de donde tienen su origen. De tal forma que entonces la metodología de auditoría y de procedimientos de control interno o de normas de, digamos, de administración de los negocios van a ser comunes, y esto es lo que va a comprar el franquiciado aquí en Guatemala. Por supuesto, también el beneficio de contar con una cartera que ya está previamente, digamos, en manos de la casa matriz en el país de origen. Entonces encontramos nosotros que las modalidades propiamente de la franquicia van a ser tantas como actividades humanas se puedan encontrar, ¿verdad? Digamos, en la industria de alimentos, les digo del caso de las empresas de auditoría, algunas otras tecnologías de informática, por ejemplo, también se manejan las franquicias. Y en fin, pues van a haber tantas posibilidades como actividades humanas mercantiles, y como lo decía aquí este párrafo, que básicamente pues lo que están vendiendo es su experiencia, su conocimiento, sus patentes, todo aquello relacionado que sea convertible en dinero. Es un poco, digamos, valga la comparación, pero tiene que ver un poquito como cuando a veces han oído hablar ustedes del derecho de llave. ¿Alguno conoce el derecho de llave? Sí, normalmente, bueno, lo he escuchado cuando alguien quiere vender su negocio, pero como no es propietario del lugar, del establecimiento en sí, lo que hace es venderle el nombre, todo el mobiliario, pues eso sería el derecho de llave, ¿verdad? Sí, básicamente estamos hablando precisamente que es ya un lugar acreditado, con el que va a comprar posiblemente va a poder continuar con algo que ya es conocido, porque en el mundo de los negocios también hay otra cosa que es muy importante. Tal vez, como dicen, va a tener un costo comprar esto, pero le va a redituar que usted no va a tener que asumir el riesgo de tener que darse por conocer, y que va a tener un costo a la larga también sumamente grande, ya sea en publicidad o en el riesgo de vender o no vender y de perder su inversión. Digamos que eso es básicamente lo que se va a dar en el derecho de llave, ¿verdad? Aunque en algunos momentos también se da el presupuesto que no necesariamente estén vendiendo los bienes, sino que el acreditamiento del punto de negocio, que también puede suceder que lo van a manejar como un derecho de llave. Por decirle algo, hay el derecho de llave de cuando usted compra una gasolinera. Obviamente no está comprando ni que es Texaco, ni que es Shell o Don Arturo, creo que es la otra que andan por ahí, o la es. Entonces, lo que sucede es que cuando le van a fijar a usted un precio de derecho de llave del lugar, se establece conforme las ventas cuántos galones usted vende por mes o anuales, y sobre eso fijan un valor que es el que van a vender como derecho de llave, para que le dicen: a mí me costó mantener la gasolinera funcionando, etcétera, etcétera, y tiene un gran volumen de venta de gasolina, entonces sus beneficios posiblemente están proyectados en tantos miles. Yo quiero tanto por cada galón vendido como derecho de llave, por decir algo. Entonces, aquí no estamos hablando de la franquicia propiamente, porque la franquicia en este caso sería la marca de la gasolinera, con todas sus modalidades que pueda tener. Digamos, ustedes no van a encontrar en una gasolinera Don Arturo posiblemente una tienda de conveniencia que sea estas que tienen, que se llama, creo que On The Run, ¿verdad? Porque cada una responde, digamos, a un know-how, ni los productos posiblemente, o que ustedes vayan a tener una gasolinera
patito y que vayan a encontrar ustedes que es Super 24, ¿verdad? Por decir algo, que es otra franquicia también que se da. En este caso, Super 24 maneja franquicias y también sucursales como parte de su casa matriz, ¿verdad? Que son las otras fórmulas. O en el caso, digamos, de la Pizza Hut, ¿no? Que la compraron un señor de apellido Mancía en su momento y la hicieron crecer al lado, pues, del abanico de negocios que tiene esta familia, que se dedicaban a otras actividades. Entonces vemos nosotros como la franquicia básicamente es todo aquello que es susceptible de prestigio y de que no necesite demasiado para venderse, porque ya está establecida la publicidad, están establecidos los puntos de venta, en la forma del producto, en qué tiempo usted lo puede comprar o no, cuántas horas está abierto al día, en fin, una serie de factores que son parte de ese know-how, le dicen los gringos, que es saber cómo se hacen las cosas para que eso tenga un valor para un franquiciado. De esto creo que no hay mucho que perderse, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los elementos que es la persona, el real y el formal. En este caso dice, los elementos personales se manifiestan en dos formas. La inicial se denomina franquiciante. Esta es la entidad que ofrece explotación comercial, como ya lo vimos. Recibe una suma de dinero que se conoce como derecho de entrada al inicio del acuerdo y posteriormente se queda recibiendo regalías periódicas según se haya pactado durante el plazo de acuerdo y suele tener registrada la marca del producto o servicio. El segundo es el franquiciado. Este se desarrolla como una entidad que explota comercialmente la empresa del otro y debe seguir las mismas pautas que se observen en la empresa del franquiciante en cuanto a la calidad, presentación del producto o servicio y su publicidad. En el caso precisamente de estas empresas de hamburguesas, normalmente la entidad franquiciante celebra también otros contratos de logística y de suministro en las cuales llevan el control, por ejemplo, de cuántas libras de papas se están mandando, o papas estas ¿cómo se llama esto? Cortadas en paquetes, el pan que se va a utilizar en el caso de las hamburguesas, el tipo de carnes, digamos, ya empacadas de tal forma que es posible que conforme esos inventarios que va vendiendo la empresa, digamos, franquiciada, establezcan el porcentaje de estos beneficios que posteriormente se van a dar. El primer pago prácticamente va a ser de la compra del derecho de uso de todo el know-how de la empresa. Y posteriormente, pues la empresa se va a beneficiar la matriz con un valor de cada uno de los productos que se estén vendiendo. Habrán algunas desviaciones, pero generalmente todo va a ser tasado porque los controles de auditoría, que también mandan a las empresas franquiciantes, va a ser el que va a determinar exactamente cuánto se les tiene que pagar. Ahí nunca va a perder un centavo la empresa, la franquiciante, en función de la franquiciada, ¿verdad? Porque van a haber una serie de acciones dentro del contrato que van a amarrar precisamente la forma en que una va a percibir los beneficios de las ventas de esta empresa que va a ser la franquiciada y precisamente todos aquellos otros elementos que sean justipreciados en la transacción. De hecho, pues hay algunas condiciones, por ejemplo, que han hecho que algunos vendan y todo, es que les dicen, bueno, la empresa, la sucursal, con todos los elementos que se le están dando, debe de vender, por decir algo, 50,000 hamburguesas al mes, por decir un número. Si ese número no se mantiene, muchas veces se le quita la franquicia y se vende a otro que está haciendo cola también. Generalmente van a darse ese tipo de posibilidades también. Entonces, como vemos, pues hay una serie de condiciones que van a hacer que este contrato pueda materializarse positivamente para las partes, ¿verdad? Como comerciantes, cada uno está buscando un lucro de esta relación.
¿Ninguna duda de todo esto? ¿No? No, Lick, gracias. Bien, entonces estamos hablando que digamos el elemento real que se desarrolla, dice, es el muy mencionado como el know-how, digamos la habilidad técnica, se conoce como los secretos de elaboración de productos o servicios. Esta habilidad, dice, técnica o conocimiento especializado en un campo determinado de los negocios, un documento práctico, cómo lograr un objetivo específico y en general todo conocimiento técnico que es secreto. Y aquí me voy a detener en ese aspecto de secreto. Normalmente el franquiciado también celebra un contrato que se llama de confidencialidad, la prohibición expresa de revelar ese know-how a otras personas ajenas a la relación contractual, porque esto reviste la posibilidad de acciones de daños y perjuicios, de competencia desleal, etcétera, etcétera, para quien viole, digamos, esa condición de confidencialidad que va a estar dentro del contrato que se celebra entre las partes. Entonces, como ven ustedes, no es simplemente el hecho de que yo se lo doy, vamos a amarrar con una serie de cláusulas el hecho de que no se vaya a violentar precisamente esa exclusividad, la confidencialidad, la transparencia del negocio, y la forma en que se van a beneficiar ambas partes del asunto, ¿verdad? De tal forma que muchas veces hasta los estándares de cuánto va a ganar el comerciante en esta relación va a estar muy, muy clara, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, si voy a invertir $1 millón y a fin de año, bueno, corriendo riesgos y todo, me van a quedar libres después de impuestos y de pagar a todo el mundo, por decir algo, $100,000, por decirlo esto. Entonces usted comienza a ver, pero $100,000 con los 2 millones que yo puse. Bueno, esto prácticamente al tipo de cambio me voy a quedar con 762,000 quetzales. Quiere decir que si los 2 millones que yo invertí para esto me van a significar que yo voy a estar ganando esta cantidad, ¿en cuánto tiempo voy a tener el retorno de la inversión? Normalmente, en términos financieros, usted va a hablar de que el retorno de la inversión se va a cumplir siempre y cuando, es decir, su dinero va a recuperarlo, digamos, en 3 años, 5 años, etcétera, ¿verdad? Según como esté establecido el asunto. Entonces, va a ver usted si ese margen de utilidad va a ser adecuado al nivel de riesgo y al monto de la inversión, porque podría decir usted de repente, o me gano más dinero en otra actividad. Entonces, todos estos son parte de los aspectos que se van a conocer en el momento en que se hace un estudio de mercado y se ve si es conveniente, digamos, hacer una operación de esta naturaleza. Digamos, hay otros negocios que también son susceptibles de esas franquicias, como ustedes ven también el caso de Walmart. Walmart de aquí de Guatemala puede ser que tenga una sociedad de accionistas que no sean representativos de Estados Unidos, pero hay un compromiso de distribuir todo lo que maneja Walmart en Estados Unidos y con ciertos estándares de manejo, ¿verdad? Todo esto va a ser lo que prácticamente va a darle su naturaleza a la franquicia. Y alguien dice, bueno, ¿quién no conoce Walmart? Donde lo ponga van a vender porque esto es más conocido que vivir de fiado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, este es un contrato sumamente útil y muy difundido en las actividades comerciales aquí en Guatemala. De tal manera que si ustedes le ponen mucha atención, de repente van a poder hasta celebrar contratos ya en su ejercicio profesional y
digamos, en otro tipo de cosas, ¿verdad? Porque también los negocios locales también empiezan a tener ese tipo de, digamos, esa clase de contratos. Por ejemplo, de repente hay una empresa por ahí que se dedique a hacer chicharrones con cierta receta, ¿verdad? Y entonces van a poner empresas en varios lugares que no son del mismo dueño, pero que van a responder al mismo logo y a las mismas características de servicio, o qué sé yo, pues ahora está, yo creo que hasta, ¿cómo se llama? Estos panes con salchicha, creo que también, que aquí también propiamente los llamamos chucos, ¿verdad? También algunos creo que han empezado a hacer esto, o los chatos, que creo que es también de ceviches, así en algunos lugares. Puede ser que con esa marca, hay en Guatemala, yo quiero que poner uno aquí en Jutiapa o en cualquier lugar, entonces quiero adoptar el nombre porque ya es conocido. Así sucedió anteriormente con una empresa que se llamaba Los Pollos, ¿verdad? Que tenían una cadena de restaurantes que por fallecimiento de los dueños y una serie de cosas ahí que tuvieron, pues ya no continuaron, pero que ya no eran prácticamente de una sola empresa todas las sucursales, sino que dependían de quienes habían comprado franquicias de esa marca que ya era muy popular y conocida. Y como todo producto, pues ustedes saben que en el mundo tanto de las manufacturas como de los hábitos de consumo, etcétera, etcétera, van a haber variaciones en el acaecimiento de los tiempos, ¿verdad? Anteriormente, por decirle algo, pues la gente gustaba de determinado tipo de comidas. Ahora pues son otros los hábitos y los jóvenes van a tener otro tipo de conductas, y el mercadeo pues evidentemente va a estar orientado a satisfacer ese tipo de necesidades, y de eso es de por qué surgen famosas franquicias, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarnos que dentro de las características del contrato de franquicia existe la relación continuada de tecnología. El franquiciante recibe una cuota inicial y regalías periódicas. La franquicia implica licencia del uso de la marca y se mantiene una relación constante entre los contratantes, es decir, que esta relación constante va a ser no solo en cuanto al término del contrato, sino que se mantengan los estándares, ¿verdad? Ese know-how, que es el que importa. Por eso les deseo que desde la auditoría, la evaluación de procedimientos, la supervisión, todo eso es parte de lo que las dos partes van a estar tratando de cómo se llama, de manejar, que se mantenga constante, porque eso garantiza el éxito de la relación comercial que lleva. Entonces, ahora aquí viene la parte de los derechos y obligaciones, ¿verdad? Nos vamos a encontrar nosotros que, aparte de la exclusividad del método científico, la protección legal de la franquicia, el acceso al mercado, el percibir la suma que convengan y las regalías, exigir que se ejecute el contrato con calidad establecida y el control de la contabilidad interna del franquiciado, que les decía que eran los métodos de control que se van a tener. También van a surgir las otras partes, que son los derechos del franquiciado, como son el correr el riesgo del negocio como empresa propia, porque como les decía, cada uno va a tener su propia identidad desde el punto de vista formal. Por decirle algo, es posible que la marca responda a decir, mire, yo compré una hamburguesa en McDonald's de la zona 11, pero cuando usted entra a los libros de contabilidad, puede ser que esta sucursal, desde el punto de vista, digamos, del franquiciado, sea una empresa nacional, ¿verdad? Pero con los estándares que estamos hablando, que se van a manejar, del riesgo y todas las demás condiciones, porque, incluso hasta el tema de los seguros van a tener algún tipo de incidencia, digamos, en la celebración de este tipo de contratos.
Dice, debe comprar la maquinaria e instalaciones. Se obliga a pagar el precio y las regalías, seguir las instrucciones del franquiciante, pagar un derecho por el uso de la marca y la rentabilidad casi asegurada. Por eso les decía a ustedes que dependiendo cómo está la inversión de su dinero, los beneficios que van a tener, van a considerar interesante o no entrar a un negocio de una franquicia. Porque el franquiciante, por otro lado, le va a dar a usted instrucciones de qué es dentro de ese know-how lo que tiene usted que comprar. Le dicen hasta qué proveedor es el que le va a vender, digamos, la máquina de hacer el café, las freidoras, los equipos para preparar las papas, la forma en que se factura, el tipo de frigoríficos que se manejan, etcétera, etcétera. Todo lo que le va a dar su propia identidad, y hasta el muñeco que tienen sentado ahí en una silla, ¿verdad? Que Don McDonald, ¿verdad? Que Ronald McDonald, que va a estar también ahí. Bien, entonces estamos hablando que también van a haber clases de contrato de franquicia. Digamos, en el caso de la franquicia, la piloto dice aquella en que se establece una empresa intermedia encargada de controlar a los franquiciados que en una zona hayan celebrado contratos de franquicia. Aquí donde les mencionaba el caso de las empresas, así como está la Pin Marwick, que al mismo tiempo, digamos, que están haciendo la auditoría, van a responder a los estándares de un franquiciante para que venga a través de los auditores aquí en Guatemala a evaluar precisamente el control interno y que se están haciendo las cosas conforme a los estándares que determinó el franquiciado, el franquiciante. Entonces el franquiciado pues tiene que poner a la vista un libro de contabilidad, cómo están los métodos de evaluación de inventarios, cómo manejan los stocks, cuáles son sus mínimos, cuáles son sus máximos, en qué forma administran el dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí van a verse un montón de situaciones. Luego dice, ese es en este caso la empresa de auditoría va a funcionar como un ente piloto, que es el que se va a encargar prácticamente de hacer todas las verificaciones correspondientes. Porque la auditoría, entendiéndola como tal, no es simplemente revisión de libros. Hay ingenieros que son auditores, vamos a encontrar informáticos auditores también, porque cada una de estas áreas va a tener una especialidad. Cómo se va a manejar una auditoría forense, una auditoría externa, una auditoría interna, auditoría de procedimientos, tiempos y movimientos, y hasta las escalas salariales que se tienen que manejar en función de los puestos de trabajo que haya desarrollado el franquiciado, cuidando que los estándares, digamos, de esa franquicia se manejen adecuadamente. Entonces, luego nos vamos a encontrar nosotros que la franquicia también es tecnológica, y es que digamos, se va a mantener a partir va a ser efecto dentro del propio contrato. Entonces vemos nosotros que la franquicia, digamos, reviste una serie de aspectos muy particulares, y incluso usted como franquiciado no puede estar desarrollando tecnologías que se aparten precisamente del pacto del contrato, porque entonces estaría prácticamente violando, es decir, algo así como cuando nos encontramos aquí, y les voy a poner un ejemplo burdo. Yo soy alérgico, digamos, al cilantro, y resulta que por ahí voy a comer una carne a un lugar que supuestamente era argentino, y entonces ahí pues no sé si ustedes han comido esa como salsa verde que se le echa a la carne encima. ¿Alguno ha comido de esto, no? Ninguno. No les gusta la carne asada. Bueno, entonces resulta que esta especie como de aderezo se hace
con los componentes originales que son el perejil, orégano, aceite de oliva, y sal, no sé, orégano, perejil, eso, y un poco de ajo. Esa es la base de este condimento. Pero resulta que aquí en Guatemala a todo lo hacen con cilantro, ¿verdad? Y yo, como soy alérgico a ese tema, resulta de que le echo un poco de eso y me arruina la comida, ¿verdad? Entonces, ya cuando empezamos nosotros prácticamente a nacionalizar las comidas, pues ahora resulta que por ahí hay comida china que a la sopa Ming le echan cilantro, ¿verdad? Y entonces no era un componente que estuviera ahí. Pues generalmente la comida de China siempre ha tenido un componente importante como es el apio, ¿verdad? Dentro del sabor, pero en fin, como dicen que en géneros y colores todavía no se han puesto de acuerdo los pintores, pues a cada quien con su gusto. Ahora vamos a encontrar que el contrato de franquicia va a ser bilateral dentro de sus condiciones, es decir, van a haber dos partes, el franquiciante y el franquiciado. Vamos a tener también que es conmutativo porque las partes conocen la naturaleza del negocio en el que se van a embarcar, de tipo oneroso, obviamente, porque es una actividad mercantil. Generalmente el franquiciado va a tener que ser adherente a las condiciones contractuales que le pone el franquiciante, porque no puede variar los términos del know-how y de las condiciones que hacen la naturaleza particular de lo que está franquiciándose, ¿verdad? Vamos a encontrar que es de tracto sucesivo, porque evidentemente dentro de la dinámica siempre vamos a estar viendo lo más reciente en función de lo que ya se ha venido ejecutando, y vamos a ver que es atípico, como les digo, porque no está regulado en el Código de Comercio o en la ley específicamente cuando estamos hablando de este tema. Ahora, la parte que hablábamos del pago, digamos, que se da por cada hamburguesa hecha, que podríamos decir, estos son los denominados royalties. Los royalties se utilizan tanto en materia de los contratos estos de franquicia, como se utiliza en otro tipo de contratos. Por ejemplo, en el caso de la música, normalmente se pagan royalties por el derecho en el caso de la empresa que le está dando la concesión a otra para que pueda reproducir o ejecutar una obra musical. Y dentro de esos royalties vamos a ver que existen los derechos de explotación, que es uno, y los derechos de autor, que son los otros. Entonces, los derechos de explotación van a estar parte de los royalties que va a cobrar la empresa que está dando precisamente la concesión, ¿verdad? Entonces, dice acá que los royalties, también conocidos como regalías, son el término que se utiliza para referirse a los pagos que se deben dar al proveedor de derechos de autor de un producto a cambio de su explotación. Este producto puede ser desde una película a la patente de un invento, una composición musical o una franquicia. Los royalties no solo se pagan entre particulares, esa es parte de la característica. También dice, en particular, una empresa debe abonar al Estado por la explotación de algunos recursos naturales. En el caso de la explotación de petróleo, o aquí la explotación minera en Guatemala, saben ustedes que siempre, como estas son cuestiones de intereses muy por encima a veces de lo que nosotros, los CCC traducido, que son ciudadanos comunes y corrientes, no tenemos competencia ni ámbito de opinión. Resulta que en el petróleo que se explota en el Petén, pues Guatemala percibe un grandioso 1%, ¿verdad?, de royalties, o precisamente de esto que estábamos hablando aquí, ¿verdad?, de regalías por la explotación del petróleo, ¿verdad?, que debería estar en mejores condiciones, pero así fue como en algún momento nuestras autoridades celebraron estos contratos, ¿verdad?, con las entidades internacionales. Entonces encontramos nosotros que hay una relación también precisamente
de estas palabras, de estos tecnicismos en el ámbito de la explotación comercial, de la explotación de recursos naturales. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? No, Lick, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito del contrato de joint venture. En el caso del joint venture, esta es una palabra, dice una definición utilizada en el mundo de los negocios para describir la acción de juntarse o asociarse dos o más empresas para la consecución de un proyecto común. Es el resultado de un compromiso entre dos o más sociedades, cuya finalidad es realizar operaciones complementarias en un negocio determinado. Yo les hablaba a ustedes precisamente que, digamos, va a haber una conveniencia de dos partes para llevar algo en común a ejecutarse. Dice, el origen de la palabra joint venture viene de joint, que significa unión, y de venture, que significa empresa. No exactamente es así, pero así se traduce más o menos al español. Normalmente dice, cuando dos empresas ejecutan el joint venture, crean un contrato. Dicho contrato de joint venture suele incluir un acuerdo entre dos o más empresas, lo que serían los socios, para aportar con sus propios recursos a un negocio común. Estos recursos suelen ser de materia prima, el capital, una determinada tecnología, conocimiento del mercado, recursos humanos, ventas y comparación de los canales de distribución. Los socios en un contrato de joint venture personalmente siguen operando sus negocios de forma independiente a la nueva empresa común o joint venture, pero no es, desde el punto de vista empresa, es como decir algo que se emprende, no en términos formales de decir que va a ser una tercera empresa, porque como únicamente lo que se va a vincular entre las partes va a ser un contrato en el que ¿qué yo voy a poner? ¿Qué es lo que va a poner la otra empresa? ¿Y qué es lo que en común nos vamos nosotros a beneficiar? Póngale un caso, digamos, muy sencillo. Podría suceder entre una empresa de transporte, por ejemplo, que yo tuviera en mi actividad trasladar de una empresa bananera al muelle, digamos, furgones de banano para mandarlos de exportación. Pero resulta que de regreso el transporte que yo tengo se viene vacío, porque ya no trae absolutamente nada, lo cual significa que hay un aprovechamiento del 50% del recurso por parte de uno. Y entonces podría suceder que se pongan de acuerdo dos empresas. Una que puede decir, mire, ya usted se llevó el producto al muelle y viene vacío de regreso. Mire, usted digamos, el flete de aquí de Guatemala a Santo Tomás cobra 3,000 quetzales. Pero mire, yo le ofrezco que usted traiga determinados bienes de del muelle para Guatemala, y entonces puede suceder que yo le ofrezca un beneficio económico porque usted traiga esos productos a Guatemala, que yo me puedo beneficiar, por ejemplo, con decirle a usted, mire, a cambio que se venga vacío, usted cobra 3,000 por llevar el banano, pero por venirse vacío, tráigalo usted aquí, y entonces usted se puede ganar, si lo trae, un dinero extra, ¿verdad? Que posiblemente no lo tenga muy claro. Para uno, pues, para el otro podría ser el beneficio, es decir, me tuvo cuenta porque no me costó 3,000 el flete, sino que me costó menos, ¿verdad? Y el otro también, aunque ganó menos, es un beneficio que antes no percibía.
Entonces ahí ambos se ponen de acuerdo para que de esa manera se haga viable, digamos, una actividad. O podría suceder, como les mencionaba la vez pasada, que una empresa, digamos, tiene todo su poder económico en una determinada región de Guatemala, por decir algo, que les dijera en el Petén, como allá hay ferias ganaderas, etcétera, y vengo yo y le digo, mire, ya que usted allá tiene su sede para vender, digamos, qué sé yo, vacunas, cosas relacionadas con la ganadería, mire, yo le voy a mandar a usted insumos. Entonces, fíjese que ya sus vacunas con los insumos que yo le voy a mandar, ya juntos podemos tener un beneficio común porque estamos ofreciendo un paquete. Entonces, la gente lo va a comprar, se beneficia usted porque vende más y yo vendo mi producto, dándole un beneficio a usted por el hecho de estar en el lugar, ¿verdad? Entonces, así también podría suceder que de allá se dé viceversa la misma situación. Entonces, vengo yo y le digo, pues vamos a celebrar un contrato, yo le voy a mandar a usted tales insumos, en la condición de que esto lo vamos a vender en conjunto. Usted tiene ya la infraestructura y yo tengo aquí los productos. Usted se va a beneficiar de la venta y yo también me voy a beneficiar de su conocimiento y su posición en aquel lugar. Entonces ese es un típico caso de un joint venture. Ese no sé si les quedó alguna duda de cómo funciona exactamente, pero vamos a leerlo, ¿verdad? Entonces dice, aquel por el cual el conjunto de sujetos de derechos nacionales e internacionales realizan aportes de las más diversas especies, que no implicará la pérdida de la identidad e individualidad como persona jurídica o empresa, para la realización de un negocio común, pudiendo de esto desde la creación de bienes hasta la prestación de servicios, que se desarrollará dentro de un lapso limitado, con la finalidad de obtención de beneficios económicos. Es parecido al contrato de participación, tiene muchísimo, y como también se hablaba de aquel otro tipo de sociedad que se llama encomandita, en que hay un socio industrial y hay un socio capitalista. Entonces uno tiene el dinero y el otro tiene la idea, y juntos realizan algo que les va a generar un beneficio. Se va a diferenciar la idea en un valor y el dinero en otra forma de beneficio que va a percibir por la inversión. Pero aquí sí ya estamos hablando de una sociedad que le va a dar forma precisamente a esa forma de negociación. En este caso aquí, como dicen, no se van a dar ese tipo de situaciones, sino que la obtención de beneficios económicos recíprocos en función de la identidad de cada uno de los negocios que tienen las partes. Entonces nos encontramos que es de tracto sucesivo. Ya hablamos precisamente que va a llevar una secuenciación. El aporte es de variada especie, como les dije, van a haber tantas actividades como en un momento todos los comerciantes se ponen de acuerdo en que pueden tener, como dicen, hacer clic para tener un beneficio común. Puede ser cualquier persona. La expectativa de beneficio o pérdida, porque como es incierto, todo negocio tiene niveles de riesgo, puede ser que se gaste y que no se gane nada. Que a veces uno se pone a pensar en cierto tipo de negocios aquí en Guatemala, que saber cómo pueden mantenerse en los centros comerciales, ¿verdad? Sin que llegue gente a comprar, y uno a veces se equipa un dineral en concepto del negocio, pero bueno, ahí pueden haber otras cosas subterráneas que uno desconoce. Dice, individualidad de cada contratante, canaliza negociaciones más complejas, nominado en la práctica comercial internacional, porque son contratos plurilaterales. Entonces nos encontramos nosotros con que este tipo de contrato es bastante común. Tiene en algún momento ciertas características parecidas a lo que le hablábamos también de cómo se llama, de los concesionarios. Es decir, en el caso de los concesionarios o de consignación de bienes,
digamos, hay una empresa que vende por cuenta de la otra a cambio de un beneficio, pero la diferencia, por ejemplo, en el caso de las ventas de motocicletas en los pueblos, muchas veces la empresa principal está aquí en Guatemala y allá no están obligados a decir que se va a llamar de una forma u otra, ¿verdad? Como que son la empresa Bayash, por decir algo. Allá se va a llamar la Chapincita, por decir algo, pero va a vender motos Bayash. En el momento en que la moto se vende, pues la que extiende la documentación va a ser precisamente la empresa que es la propietaria de la mercadería. Y luego, después de esto, entonces la empresa que vendió va a recibir un beneficio económico por la venta de esto. Se vuelven prácticamente como si un vendedor con plaza fija. O puede ser que también de ahí surja la posibilidad de que se hagan ventas por otra vía, ¿verdad? Pero básicamente, pues esta es parte de esos contratos, porque si se diera el hecho de la no existencia, digamos, de este contrato, podría suceder que yo le tengo que vender forzosamente a la otra empresa, generando el pago de impuestos. Y de ahí la otra empresa, que en el momento en que vende también genera el pago de impuestos y no se tiene la certeza o la disponibilidad de cuándo la va a vender y cuándo yo me voy a beneficiar. Porque si yo veo que le mando a alguien una mercadería que no la mueve o no la vende, tengo toda la libertad de irla a recoger y guardarla y se acabó el problema. En tanto que si ya estamos hablando de negociaciones formales de venta, pues cada una va a generar también un hecho, va a darse el hecho generador del impuesto que corresponda, ¿verdad? Según la naturaleza del negocio o de la actividad que estemos hablando. Entonces, por eso es que este negocio del joint venture va a ser totalmente, digamos, para evitar el acaecimiento de hacer tributaciones tributarias, hacer pagos tributarios que son, digamos, hacen perder el atractivo o el margen de utilidad que pueda tener el bien que se está negociando, ¿verdad? No sé si les quedó claro este tema. ¿Ya? La verdad es que es bien interesante ese tema, ¿verdad, licenciado? Porque sí se confunde bastante con también el de distribución. Sí, la verdad que por eso le digo, es que pero digamos sí tiene un elemento. El elemento es el de riesgo propiamente que se va a asumir de las partes, en el que ninguna de las dos identidades o las dos entidades van a tener comprometida su relación comercial, ¿no? Sino que simplemente, pues, como dicen, es el aprovechamiento de oportunidades mutuas y de beneficios mutuos. Esa es básicamente, podríamos decir, que es la razón de la existencia de este tipo de contrato. Sí, gracias. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora, todavía tenemos tiempo. Ay, se nos va volando, ¿verdad? El contrato de concesión comercial. Vamos a hablar solo de este último y terminamos. Existe contrato de concesión comercial cuando un comerciante concesionario pone su empresa de distribución o de venta, en su caso, al servicio de otro comerciante o industrial llamado concedente, para asegurar exclusivamente en un territorio determinado durante un periodo limitado y bajo ¿Tiene audífono o no? ¿Perdón? ¿Me decía? ¿Alguien habló? ¿No? Bueno, para asegurar exclusivamente en un territorio determinado durante un periodo limitado y bajo la vigilancia o dirección del concedente, la distribución de sus productos de los que se le ha sido concedido el monopolio de reventa. Entonces dice que los elementos del contrato de concesión comercial: objetivos, concedente y concesionario, ¿verdad? Esos son los elementos personales. Los subjetivos: proporcionar productos para su venta, y formales: no hay forma para celebrar este contrato. Dice, caracteres del contrato de concesión comercial: es bilateral, consensual, atípico, conmutativo y no formal.
Este es un contrato un poquito, como diríamos, de no mucha difusión, porque el concesionar, como diríamos en este caso, reviste, digamos, muchas características como simplemente de ser una empresa que está importando con cierta exclusividad un determinado producto para poderlo vender en Guatemala. Y les voy a poner el ejemplo. En el caso de algunos concesionarios, generalmente en el caso de los vehículos, pues el concesionario le va a vender a usted, por ejemplo, un vehículo, qué sé yo, una camioneta o una Subaru, por decir algo, pues no va a hacer uso ni de ninguna tecnología, ni va a poder hacer cambios en la naturaleza del producto, sino que simplemente conforme, digamos, el modelo y todo lo demás, va simplemente a distribuirlo. Pero lo que sí es cierto es que también puede ser combinado este contrato con otras condiciones. Por ejemplo, en el caso de, ya sea de la Subaru o de cualquiera de las marcas, Chevrolet, Ford, etcétera, normalmente sí tienen estándares en el caso de los talleres de mantenimiento o de servicio. En ese caso, pues entonces se sujetan a los estándares que establece, digamos, el concesionante, al concesionario, para que pueda en un momento determinado, pues cumplir con determinadas características, ya sea la forma electrónica de investigación de desperfectos, el tipo de herramientas, el tipo de plataformas en las que se va a trabajar, las fórmulas de las pinturas que deben ser exactamente como lo indica pues el concesionante, y en fin, pues todos aquellos estándares que no hagan variar en calidad el vehículo o que se le vayan a adaptar, digamos, piezas que no corresponden a la naturaleza del mismo, puesto que en ese sentido pues vienen otro tipo de cuestiones que son los contratos de garantía, donde se establece la prohibición, ¿verdad?, de adicionar cosas que no correspondan precisamente a la naturaleza del objeto que se está poniendo, digamos, sometiendo a una garantía determinada, ¿no? Entonces, este es un contrato muy sencillo porque, como les digo, va a traer, muchas veces no va a ser un puro, sino que va a ser un contrato relativamente mixto, porque va a tener que revestir otro tipo de situaciones relacionadas con la naturaleza de la concesión que se está otorgando al concesionario. No sé si queda claro, si tienen duda de esto. ¿No? Bueno, entonces los caracteres, pues que es bilateral, comercial, atípico, conmutativo y no formal, ¿verdad? También es de tracto sucesivo. Entonces, como ven ustedes, pues estos son contratos relativamente muy sencillos, y pues yo quisiera que tengan la oportunidad el fin de semana de leer el material. Yo creo que sí se logra leer, pues yo estaba leyendo la copia que tenía, que les remitía a ustedes, y sí se logra entenderse un poquito, que ya los lentes ya no están muy adecuados, ¿verdad? Pero creo que sí, ustedes jóvenes sí lo pueden leer perfectamente, y me gustaría que en la clase del próximo lunes podamos le den lectura, expresen sus dudas y avancemos lo más práctico posible para que podamos continuar después con los contratos de seguro y todas sus modalidades y características. Así que no me resta más que desearles buenas noches y nos vemos el próximo lunes en la universidad. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Nos vemos el lunes.